Entonces, ahora podemos hablar de las intervenciones que mejoran nuestro bienestar y salud mental, que en general son intervenciones que generan una representación mental de la realidad más favorable para nosotros mismos. Mejoran la atención, mejoran la memoria y la idea del yo. Todo esto produce una sensación de satisfacción vital. Lo que nosotros percibimos es una representación mental de la realidad. No vemos las cosas como son, sino como somos, porque la realidad la captamos a través de nuestros sentidos que ya son limitados y esta información se procesa en el cerebro dependiendo de la biografía, de la cultura, de cómo está el cuerpo y de las circunstancias que rodean a la persona. El resultado es una representación mental de la realidad diferente a la del otro y diferente a la mía en otro momento. Esto es lo que hace que cada experiencia y cada recuerdo sea único e irrepetible. Al traerlos a la memoria, los recuerdos cambian, porque nuestro cuerpo y circunstancias no son las mismas que cuando lo construimos. Por eso los recuerdos no son tan confiables como creemos. Con las actividades que ayudan al bienestar se busca hacer una representación de la realidad lo más positiva posible. Los estímulos viajan a través de diferentes estructuras cerebrales desde las más profundas hacia la corteza, donde se hacen conscientes y allí generan la representación mental de la realidad. La información llega primero al hipocampo, donde es influenciada por las experiencias previas. Luego pasa a la amígdala, donde se tiñe de emoción, a la ínsula, que está muy involucrada en la identidad personal, que tiene conexión con la amígdala y el hipocampo, por lo tanto, es muy importante en general en la representación de la realidad. Dentro de la representación interna de la realidad, siempre está presente el estado de nuestro cuerpo, nuestro estado de ánimo, nuestra visión de nuestra identidad, las experiencias previas y nuestras emociones. Por lo tanto, hay que intervenir en todos estos factores para alterar y mejorar la representación de la realidad que nosotros construimos. Las emociones son fundamentales en nuestra representación interna de la realidad, incluyendo la interpretación de los hechos actuales, de los recuerdos puntuales y la interpretación del conjunto de nuestros recuerdos, es decir, la narrativa de nuestra vida. En este sentido, la gestión de las emociones es fundamental. Con las actividades que ayudan al bienestar, se busca gestionar nuestras emociones para que nuestra representación de la realidad sea lo más positiva posible. Es muy importante la gestión de las emociones para el bienestar psicológico. Aquí vamos a hablar de la conciencia corporal y los milisegundos de oro, porque las emociones se configuran, se conforman. Desde el momento que se recibe el estímulo, la información atraviesa diferentes estructuras cerebrales antes de generar la representación final de la emoción y la respuesta que va a dar la corteza frontal. Esto genera un desfase de milisegundos, que puede ser hasta de medio segundo, entre el momento que uno recibe el estímulo y se produce la respuesta cortical. Esto da un tiempo para modular conscientemente las emociones. Son los milisegundos de oro. La conformación de la emoción va desde las estructuras más profundas, el hipocampo, la amígdala y la ínsula, donde el cerebro aún no es consciente de lo que está sintiendo, pero sí ya hay una respuesta corporal que prepara la emoción que se está gestando. Esta emoción, este estímulo viaja por los caminos que están facilitados por el uso previo, hacia la corteza, donde se hace consciente y se experimenta la emoción. Las actividades que ayudan al bienestar buscan modular la representación interna de la emoción y la respuesta a ella. Aprovechando los milisegundos de oro, podemos modular las emociones, tomando conciencia de la respuesta corporal apenas se empieza a gestar. Podemos evitarla, lo cual es importante porque la misma respuesta corporal influye en aumentar la sensación de la emoción, además de generar una respuesta indeseada.
y tomando conciencia de los caminos facilitados e indeseables, porque así se pueden evitar y en el tiempo reemplazarlos por otros más favorables que en el futuro hagan más fácil el control de otras emociones. El peligro de dejar que las emociones nos controlen. En situaciones de peligro, la amígdala se activa y secuestra la corteza frontal. Por un periodo de tiempo, elimina la intervención de la corteza frontal porque así favorece una respuesta rápida amigdaliana, lo cual es muy adecuado para la sobrevivencia. El problema es que durante situaciones de conflicto o de estrés crónico, esto también sucede, pero no es adaptativo. ¿Qué es lo que pasa durante el secuestro amigdalino? Si en un conflicto se produce el secuestro, la corteza frontal no logra intervenir para modular la emoción. El cerebro solamente selecciona aquella información que proviene de la amígdala, lo que le da la razón a la emoción que uno está sintiendo en ese momento. Solo se recuerda y se procesa información que está de acuerdo con lo que está provocando la situación, la emoción negativa, por ejemplo, en un momento determinado. Se bloquean los recuerdos que no concuerdan con eso sin que uno se dé cuenta de que están bloqueados. O sea, uno se encuentra toda la razón de estar terriblemente enojada y se enoja más todavía. Esto aumenta entonces el conflicto y dificulta salir de una situación de estrés. Las actividades que ayudan al bienestar buscan evitar el bloqueo amigdaliano. Además de lo que acabamos de decir, ayuda a gestionar las emociones, disminuir la respuesta de la amígdala, fortalecer la autoimagen, mantener una representación mental favorable de la realidad, fortalecer la corteza frontal, ejercitando la atención, favoreciendo las ondas alfas. Ya veremos por qué. Respecto al cuerpo, los gestos, la actitud y la postura corporal acompañan normalmente al estado de ánimo. La propiocepción es la percepción del cerebro de cómo, dónde y en qué estado está nuestro cuerpo. El cerebro interpreta esto, la postura, el gesto de la cara, especialmente la musculatura alrededor de la boca, como representativos del estado psicológico, aunque no estén realmente asociados a un estado de ánimo. Por ejemplo, una postura encogida, el cerebro la interpreta como tristeza, sumisión, apatía, que no estamos bien. Una postura erguida, de confianza, de salud, de disposición a actuar. La sonrisa la interpreta como alegría y bienestar. Entonces, si por ejemplo estamos mirando hacia abajo, porque simplemente estamos mirando una computadora que la pusieron en el suelo o el celular, el cerebro interpreta como que estamos mal y eso afecta la memoria y el estado emocional. No es capaz el cerebro de recordar la misma cantidad y la misma calidad de la nueva memoria que él construye en esta situación. Disminuye la capacidad de recordar y aumenta el sesgo negativo de la representación de la realidad. Esto se explica en parte porque en la ínsula están involucrados simultáneamente la idea del yo y la postura corporal. Entonces están muy asociadas y lo que sucede en uno afecta a la otra. Además, la ínsula tiene conexiones con el hipocampo y con la amígdala. Por lo tanto, la activación de la ínsula compromete todas estas estructuras, la memoria, las emociones y la postura corporal. A eso se debe que la persona en una postura encogida la interpreta como que está mal y que procesa mal la información externa. Por esa razón, disminuye la capacidad de recordar y aumenta el sesgo negativo de la representación de la realidad, como lo haría una persona que realmente estuviera mal. ¿Cómo podemos hacer que el cerebro crea que nosotros estamos contentos? ¿Resultará fingir una sonrisa? En la corteza somatosensorial existe una representación del cuerpo, como habíamos dicho, el homúnculo. La cara, especialmente la zona alrededor de la boca, la musculatura bucal y la nariz, y las manos tienen una representación mucho más grande que el resto del cuerpo. Esto refleja lo importante que son para los procesos cerebrales la sonrisa, la respiración, el olfato y el tacto. Lo que se ha descubierto es que si modificamos los gestos, la actitud corporal, sin que estén necesariamente asociados a un estado de ánimo, esto influye en la forma en que el cerebro interpreta la realidad.
Fingir una sonrisa, mantenerse erguido, mejora la memoria del momento y si esto se hace un hábito, fortalece la ínsula. El hábito de sonreír y mantener una postura corporal erguida favorece la sensación de bienestar, la memoria, fortalece la ínsula y mejora nuestra idea del yo. El vagabundeo de la mente. Si se mide la actividad cerebral en cualquier persona mientras no hace nada, veremos que hay una enorme actividad difusa y desorganizada en todas las áreas cerebrales. Y si se le pregunta a la persona en qué estaba pensando, la persona dirá en nada. Esta es la llamada actividad por defecto del cerebro. Este es el vagabundeo de la mente, un divagar en el que se producen espontáneamente, en forma involuntaria, múltiples pensamientos inconexos, fugaces, repetitivos, que pueden caer en la rumiación. El vagabundeo de la mente ocupa el 47% del tiempo de vigilia y en los fines de semana aumenta hasta un 70%. Interfiere con las habilidades cognitivas, con la memoria y con el sueño, y además provoca un crecimiento de la amígdala. Esta es la mayor fuente de malestar psicológico, de sensación de infelicidad y vacío que reportan las personas. Disminuye al aumentar las ondas alfa. Por lo tanto, las actividades que ayudan al bienestar deben ayudar a disminuir el vagabundeo de la mente y a fortalecer las ondas alfa. Hablemos de la plasticidad del cerebro. Ramón y Cajal, el padre de la neurociencia, decía: todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. ¿A qué se refiere esto? La repetición de una acción o de una respuesta refuerza circuitos neuronales que están involucrados. Esto facilitan el curso de la información por ellos, se van a usar por defecto. Por eso el cerebro funciona en base a hábitos. Hay un dicho que dice: no soy lo que soy, sino lo que estoy acostumbrado a hacer. Pero esto se puede cambiar gracias a la plasticidad del cerebro. ¿Qué significa esto? El cerebro tiene la capacidad de cambiar estructural y funcionalmente, tanto en los circuitos neuronales como en su anatomía. Hay actividades conscientes que facilitan estos cambios. Entre ellos, el principal es el cambio de hábitos, el cambio de dieta, el ejercicio, la meditación, la actitud corporal y psicológica. Las actividades que ayudan al bienestar buscan favorecer esta plasticidad del cerebro. Vamos a hacer un resumen de los factores protectores contra el Alzheimer. En general, se trata de factores que van a crear nuevas neuronas en el adulto en el hipocampo, que es la zona más afectada durante la enfermedad del Alzheimer. El ejercicio físico favorece la generación de neuroblastos, que son las futuras neuronas en el hipocampo, pero depende de la microbiota intestinal que esos neuroblastos se desarrollen y lleguen a ser neuronas funcionales. El ejercicio físico, especialmente cardio, favorece entonces la neurogénesis. Bailar, por ejemplo, es un gran protector contra la demencia, pero mantener una microbiota intestinal sana, variada y equilibrada, esto depende de la dieta, del género, del ejercicio, de la contaminación. Hacer eso va a ayudar a tener un gran factor protector contra el Alzheimer, porque va a favorecer la neurogénesis hipocampal. La dieta más adecuada es una dieta que sea variada, rica en fibras y evitando el exceso de azúcares y carbohidratos refinados. Apoyar situaciones que favorezcan la creación de nuevos recuerdos. Eso fortalece el hipocampo. La respiración nasal, olores en el aire, mantener una postura corporal erguida, asociar situaciones a emociones positivas, todo esto ayuda a crear nuevos recuerdos. El yoga y la meditación ayudan a mejorar la atención y fijar el hábito de respirar por la nariz, que a su vez
favorecen al hipocampo. La ejercitación mental, especialmente ejercicios que fijen la atención y la resolución de problemas. Hacer recuerdos autobiográficos apoyados por imágenes, olores, por otras personas, conversar. Todo esto es muy favorable para el Alzheimer. Mantenerse socialmente activo, realizando todas las tareas que le sean posibles, saliendo y estando con otras personas. Mantener el cuerpo sano, corregir defectos que interfieran con la percepción externa, por ejemplo, lentes adecuados, un audífono si lo requiere y, por supuesto, el tratamiento farmacológico que corresponda. En cuanto a las intervenciones que favorecen nuestro bienestar, en general, mantener el cuerpo sano, lo más sano posible, cuidarlo, mantener una microbiota sana y equilibrada, como ya habíamos dicho, hacer ejercicios cardiovascular de movimientos lentos y controlados, ejercicio libre y gozoso, o sea, tanto el baile como las caminatas, el deporte, el yoga, el ejercicio cardiovascular, todos estos sirven para favorecer nuestro bienestar. El sonreír y mantener una postura erguida, como ya hemos dicho, ayuda mucho. Utilizar la respiración nasal y esparcir olores gratos en el aire. Esto es súper importante porque ayuda a la creación de nuevas memorias asociadas a esos olores. La respiración nasal favorece la creación de nuevas memorias. Mantener la calma mental. Por una parte, gestionar las emociones, disminuir el tiempo de vagabundeo mental, entrenar la atención consciente y voluntaria, mantener el mejor estado de ánimo que sea posible, sonreír frecuentemente, buscar lo que nos alegra, facilitar entonces los sesgos positivos, meditar en forma habitual. Se ha visto que en 2 meses de meditación habitual, media hora al día, casi todos los días, hay una disminución del tamaño de la amígdala y se fortalece la corteza prefrontal. Por lo tanto, es muy adecuado el meditar. Ejercitar la amabilidad hacia uno mismo. Increíblemente, el ser amable con uno ayuda un montón, porque cuando uno se habla a sí mismo de una manera desagradable, tiende a negar la realidad, a no darse cuenta de los problemas que está teniendo. Mantener el contacto directo con personas y pedir y recibir cariño en forma consciente. La conciencia de la relación, la conciencia del cariño es muy favorable para el estado de ánimo de las personas y por lo tanto para el bienestar.